Pues vamos a comenzar entonces con nuestra enseñanza del día de hoy y nos toca considerar Jesús y los juramentos. Vamos a leer, por favor, lo que dice en Mateo capítulo 5, que es el siguiente tema, el siguiente punto que nos toca tratar en cuanto a los evangelios, que es lo que hemos estado estudiando. Ahorita solamente hemos estado enfocándonos en el evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, y ya llevamos un buen ratito ahí estacionados en Mateo capítulo 5, pero pues es mejor abarcar, o mejor dicho, avanzar de a poco, pero abarcar mucho. De poco sirve que llevemos prisa y que ya estuviéramos por ahí de Mateo 20, pero que queden muchas cosas volando. Mejor que lo podamos ir estudiando de a poco, pero que queden bien firmes las enseñanzas que encontramos de nuestro Señor Jesucristo. De reciente pues hemos estado viendo acerca del Señor Jesús y el adulterio, y el Señor Jesús y el divorcio, dos temas que vimos van muy de la mano, que están muy relacionados, y creo que fue pues también edificante conocer acerca de lo que el Señor Jesús enseña, tanto hablando del adulterio como de el divorcio. Y después en Mateo 5:33 comienza el Señor Jesús diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Recordemos de manera breve que el Señor Jesús, cuando comenzó esta serie de enseñanzas, terminando lo que se conoce como el Sermón del Monte, terminando esa parte, el Señor Jesucristo comenzó estas enseñanzas diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Eso lo encontramos en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Les decía que esto hace una función de introducción. Cuando el Señor Jesús comienza a hablar esto, lo que Él quiere de primera mano que sus oyentes tengan presente es que lo que va a comenzar a enseñar no es abrogar la ley, no es quebrantarla, no es aligerarla, no es disminuirla, no es torcerla, contrario a lo que sí hacían los fariseos. Pues después, más adelante, en el verso 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús menciona a este grupo de personas, a los fariseos y a los escribas también, porque ellos sí quebrantaban la ley. ¿Qué es quebrantar? Bueno, una manera es definitivamente desobedecer la ley. Si dice no matarás y tú matas, pero también una manera en la que los fariseos quebrantaban la ley era diluyéndola. Les ponía el ejemplo que el mismo Señor Jesús menciona cuando dice: oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que insulte, parafraseando un poco lo que el Señor Jesús dice, el que cualquiera que insulte, que ofenda a su hermano, ya es culpable ante el concilio. ¿Qué es lo que podemos pensar? Que los fariseos decían lo contrario. Si tú insultas y ofendes e incluso agredes a tu prójimo mientras no lo mates, entonces no estás quebrantando el mandamiento, porque el mandamiento es no matarás, pero tú puedes en algún momento insultarlo u ofenderlo, que incluso ellos lo hicieron con el Señor Jesús. En algún momento le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, como dándole a entender que él sí lo era. Entonces vemos como ellos sí insultaban. Hay una especie de oración que practicaban los judíos que dice: Dios, te damos gracias por no ser mujer, por no ser gentil y por no ser esclavo. Entonces eso, otra persona, una mujer o un gentil que escuchara esa oración diría: caray, pues qué tan malo es ser mujer o ser gentil. Era una oración que ellos tenían, ¿no? Una especie de bendición, como ellos le llaman. O sea, te bendecimos, Señor, porque no nos hiciste mujer, no nos hiciste gentiles y no nos hiciste esclavos. Entonces, de ellos sí podían insultar, sí podían de alguna manera denigrar a las personas, y el Señor Jesús lo que les enseña en esa parte es no solo es no llegar a asesinar, sino de entrada no ofender, no insultar a tu hermano. Entonces,
el Señor Jesús nos comienza a enseñar ese tipo de cosas que no solo se trata de llegar al extremo, sino aún incluso lo que comienza en el corazón. Lo vimos también con el adulterio, no se trata de llegar hasta la intimidad con una mujer, el hecho de desearla en el corazón ya es adulterar con una mujer. Entonces, en este caso, en el caso de los juramentos, que el pasaje que les acabo de leer va por el mismo sentido. ¿Qué es lo que posiblemente hacían los judíos? Lo que dice el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Es interesante que lo veamos en el pasaje que el Señor Jesucristo está citando. Vamos a verlo, por favor. Eso lo encontramos en Levítico 19:12. Levítico 19:12 dice lo siguiente: no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Este pasaje que les acabo de leer es el que el Señor Jesús cita cuando dice, oísteis que fue dicho, no perjurarás. Lo que sucedía en este pasaje, en Levítico, dice, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, el mandamiento es que no jures falsamente por el nombre de Dios. Es decir, que no utilices el nombre de Dios en vano, que tú digas, no, te lo juro por Dios y después no lo cumplas. Ahí estás tomando el nombre de Dios en vano y jurando falsamente por el nombre de Dios. Estás poniendo a Dios como tu garantía o como tu testigo y después no cumples el juramento. Entonces, ¿qué es lo que muy posiblemente sucedía con los fariseos? Que decían, bueno, mira, tú puedes quebrantar un juramento siempre y cuando no jures por Dios. Jura por el cielo, jura por la tierra, jura por Jerusalén, incluso jura por ti mismo, jura por tu cabeza, pero mientras no jures por Dios, entonces sí puedes quebrantar algún juramento cuando así se tenga que dar la situación. Y el Señor Jesucristo les dice, oísteis que fue dicho, no perjurarás o no jurarás falsamente. Eso es lo que significa perjurar, que es la forma en que aparece en la versión Reina Valera, que es la que comúnmente nosotros leemos. Dice, no perjurarás, eso significa no jurarás en falso, ¿sí? No harás un juramento engañando. Dice, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No hay una como autorización de parte del Señor Jesucristo a jurar. Él dice, no jures de ninguna manera, ni por el cielo, es lo primero que menciona. Dice, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Ahorita vamos a ir viendo cada una de esas cosas, pero lo que quiero de momento, como una introducción, compartirles, es que el Señor Jesús dice, no pienses, no sigas las enseñanzas de los fariseos, que mientras no jures por Dios, entonces puedes jurar por alguna cosa menor, como el cielo, como la tierra, como Jerusalén, o incluso por tu propia cabeza. No hay modo de que tú jures. Y esto son dos cosas las que el Señor Jesús enseña en este caso. Una es no tomar el nombre de Dios en vano, como se los mencionaba, y también no hacer falsos juramentos. Yo he escuchado de muchas personas que hacen juramentos muy a la ligera, ¿no? Nos están platicando algo y no, fíjate que fui y te juro que la persona esto, o te juro que estaba yo muy enojado, te juro que es X. Entonces es incluso parte ya del lenguaje coloquial que se utiliza el jurar todo, ¿no? No te juro, y mucha gente que incluso dice, te juro por Dios, o a veces no dicen ya ni te juran, me dicen por Dios que esto. Entonces no, tengamos cuidado con eso, aunque a veces sea más una muletilla al hablar que realmente estemos haciendo un juramento, pero tengamos cuidado porque puede ser, como la misma Biblia dice, que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres. Entonces puede ser una palabra ociosa que no necesariamente estemos queriendo hacer un juramento como tal, pero sí que pueda caer en una palabra ociosa, que lo digamos solamente por decir. Debemos ser prudentes con nuestras palabras, debemos de tener cuidado con lo que decimos y evitar ese tipo de expresiones. Te juro que sí, te juro que esto, o por Dios que iba a pasar lo otro. Gente que hace tiempo tuve una situación con una persona en la que lo confronté, le dije, oye, tú estás haciendo esto, y no era nada que ver con la iglesia, era acerca de un negocio, y le dije, oye, tú estás haciendo una cosa mal, ya fui a preguntar a dónde fuiste y me dijeron que sí, que tú habías hecho esta situación y eso no está bien, lo que tú estás haciendo no está correcto. Y esta persona me dijo, no, te juro por la vida de mis hijas
que no es cierto. Y le dije, oye, no digas eso, ¿no? Vamos, te voy a llevar con la persona para que él te diga personalmente lo que estás haciendo. Fui, lo llevé como se dice coloquialmente, en su cara, le dijo, sí, tú viniste, dijiste así, así, tú hiciste tal negocio. Y entonces le dije, ¿qué pasó? ¿No que no era cierto? Entonces dijo, bueno, sí, aceptó que sí había hecho mal. Pero imagínense a qué grado que dice, te juro por la vida de mis hijas que yo no lo hice, sabiendo que sí lo había hecho. Por la misericordia de Dios, hasta donde yo supe, pues sus hijas no les pasó nada, pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con ese tipo de juramentos que hacemos, sobre todo si son falsos, y además también no usar el nombre de Dios en vano. En diferentes ocasiones el Señor Jesucristo enseñó utilizando dos tipos de mandamientos como reforzando su enseñanza. Lo vimos cuando dice, no cometerás adulterio, dice, y aquel que mire a una mujer para codiciarla. Son dos mandamientos, no adulterarás y no codiciarás. En este caso también está haciendo lo mismo, no jurar y no tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos que tener bien presente eso, que no debemos jurar por nada ni tomar el nombre de Dios en vano. Nuestro hablar, como dice al final, tiene que ser sí, sí lo voy a hacer, o no, no lo voy a hacer. Dice, lo que es más de esto, de mal procede, dice al final del verso 37. Entonces, los fariseos posiblemente enseñaban eso, ¿no? Ahora, ¿por qué es que el Señor Jesús dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén? Vean lo que dice el verso 34. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En otras palabras, el Señor Jesús les dice, aun cuando juras por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, de alguna manera estás jurando por Dios, de alguna forma estás involucrando a Dios en tu juramento. Un pasaje que nos va a dejar más claro esto que les estoy compartiendo, lo vamos a ver aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 23. Vamos rápidamente a Mateo 23. El Señor Jesús sigue hablando en este pasaje acerca de los juramentos y nos deja ver por qué es que cuando Él enseñó ahí en Mateo que acabamos de leer, que no se jura ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque también Dios está involucrado en ese juramento. Vamos a ver lo que dice a partir del verso 16, Mateo 23, 16. Dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, con lo que acaba de decir aquí el Señor Jesús nos deja ver cómo sí, ciertamente los fariseos decían, bueno, mientras jures por esto no hay problema, malo que juraras por lo otro. Mientras jures por la tierra, pues no hay problema, malo que jures por el nombre de Dios. Mientras jures por el cielo, no hay problema, mientras no jures por Dios. Entonces, era más o menos el pensamiento, lo que podemos ver aquí en este pasaje que tenían los fariseos. Mientras jures por esto que es menor, no hay problema si juras por algo mayor. Pero después vean lo que les dice en el verso 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién habitaba en el templo? ¿Dónde es donde se manifestaba Dios? Pues ahí en el templo. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, cuando tú juras por el templo, también juras por el que habita el templo, que en este caso entendemos que es Dios. Juras también por Dios. Después les dice en el verso 22, y el que jura por el cielo, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Oíste que fue dicho esto, pero yo te digo que no jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y aquí dice en el verso 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, cuando en Mateo 5 les dice, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios, el Señor Jesús también está dejando ver que están jurando por el que está sentado en ese trono. Lo mismo pasa cuando dicen no jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Es decir, aún estás jurando por Dios, porque sus pies están en ese estrado, entonces también estarías jurando por Dios. Lo mismo cuando dicen ni jures por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿De qué gran rey? Pues de Dios. Entonces, cuando ellos juraban por el cielo,
cielo, la tierra o Jerusalén, también estaban jurando por Dios, estaban tomando el nombre de Dios en vano, porque aunque ellos decían, no, bueno, no importa, mientras no jures por Dios, puedes jurar por otras cosas. También el Señor Jesús les dice, si juras por el altar o por el templo o por el cielo, de alguna manera estás jurando por Dios, porque en el templo la presencia de Dios está, lo mismo que en el altar, lo mismo que en el cielo, que es el trono de Dios. Entonces, el Señor Jesús enseña que no debemos jurar por Dios, porque es tomar el nombre de Dios en vano, aunque el juramento estuviera bien, es decir, aunque uno quisiera realmente llevar a cabo eso, pero no debemos hacerlo. porque Por lo que dice en el verso que sigue de Mateo 5, regresemos a Mateo 5. Mateo 5:36, vamos a entender muy claramente por qué no podemos jurar por Dios. Vean lo que dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. En otras palabras, no podemos nosotros asegurar, sí, te juro que mañana voy a hacer esto, porque ni siquiera sabemos si vamos a amanecer vivos el día de mañana. El Señor Jesús dice, no puedes hacer blanco o negro un cabello, tampoco puedes asegurar que vas a estar vivo mañana o pasado mañana o en 3 días, incluso ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos dentro de 1 o 2 horas. Entonces el decir, te juro que mañana o te juro que el sábado o te juro que la próxima semana, estamos asegurando algo que realmente nosotros no podemos asegurar. No podemos tener tal certeza de que vamos a estar vivos para tal fecha. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, no jures ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Es decir, tú no tienes el control de lo que va a suceder en 1 o 2 horas o en 3 o 4 días. Esto, un pasaje que también nos deja, nos apoya lo que les estoy diciendo, es en Santiago. Si me acompañan a Santiago, por favor, vamos a ver lo que enseña Santiago en el capítulo 4. Santiago 4, versos del 13 al 17, dice lo siguiente. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué es lo que dicen los primeros versos Santiago? Dice, ¿por qué dicen, vamos a ir y vamos a estar trabajando 1 año y en el próximo año regresamos y estamos? Dice, eso es ser soberbios, porque tú no sabes qué va a ser mañana. En lugar de eso, debes de decir, si dice en el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, es someternos a la soberanía de Dios. Yo tengo planes de ir la próxima semana a tal lugar y si Dios quiere, estaré por allá. Si Dios me lo permite, estaré por allá. Entonces, es válido que uno diga, si Dios quiere, si Dios lo permite. No lo estoy diciendo yo, estoy solamente compartiendo lo que está enseñando el Santiago, que dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto, regresaremos, iremos. Entonces, esto lo menciono por lo que está hablando el Señor Jesús de los juramentos. Si nosotros juramos, te juro que mañana, estamos faltando a esto. ¿Por qué dices, por qué aseguras que vas a estar mañana como si de ti dependiera tu vida? Mi vida depende de Dios. Si Él quiere, viviré muchos años, y si Él no quiere, si dentro de sus planes está que viva pocos años, pues así será. Uno puede pedirle, Señor, yo quisiera hacer esto, yo quisiera vivir tantos años, yo quisiera ir a tal lugar, ayúdame a hacerlo, y cuando uno lo comparte, dirá uno, bueno, si Dios quiere, cuando cumpla tantos años, si Dios quiere, cuando vaya a tal lugar, si Dios quiere, haré esto o haré lo otro. Eso es someternos a la voluntad y soberanía de Dios. Entonces, ¿por qué no debemos jurar? Porque no tenemos el control de lo que va a suceder, no podemos asegurar que vamos a hacer tal cosa. Entonces, llegar a afirmar que vamos a hacer, eso es un riesgo. Puede ser que haya soberbia en nuestro corazón, pensando que tenemos el poder en nosotros mismos de hacer tal o cual cosa. Y eso es algo de lo que sucede con aquellos que hacen decretos o declaraciones. Yo decreto tal cosa, yo declaro tal otra, yo establezco aquello. Es una expresión de soberbia porque no sabemos realmente lo que Dios quiera. Deberíamos decir, bueno, si Dios quiere, va a pasar esto. Yo creo y quiero
pero me someto a la voluntad de Dios, que si Él quiere, va a suceder lo otro. Pareciera que un decreto o una declaración estamos obligando a Dios a cumplir aquello que nosotros estamos pidiendo. Y eso, según lo que podemos ver aquí en Santiago, es un rasgo de soberbia. Dice en Santiago 4, que es el que acabamos de leer, verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Han visto la neblina? ¿Quién ha pasado que va en el auto y hay mucha neblina y al ratito regresa uno ya? La neblina se fue. No, no basta más de 1 o 2 horas para que la neblina muchas veces desaparezca. Así compara Santiago nuestra vida. Es algo que es por un momento. Entonces no podemos asegurar que estaremos aquí el día de mañana. Sí, dice en el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante, ¿semejante a qué? Pues al ejemplo que nos acaba de dar. Entonces declarar, decretar, establecer y todo ese tipo de cosas nos llevan a ser soberbios, pensando que nosotros tenemos el control de lo que va a suceder, en vez de lo cual deberíamos decir, si Dios quiere, esto va a pasar. Si Dios quiere, esto va a suceder. Eso es lo correcto conforme a lo que nos enseña la Biblia. Por eso entonces nosotros no debemos jurar por nada. Bajo ninguna situación debemos hacer un juramento. Nuestro sí debe ser sí. Es decir, si alguien nos dice, oye, ¿vas a ir? Sí, yo sí quisiera ir. Es mi deseo ir. Pero bueno, si Dios quiere, ahí estaré. O no, la verdad es que mira, no tengo tiempo, no me será posible, entonces pues yo creo que no voy a poder acompañarte, ayudarte, apoyarte en la situación que sea. Vamos a ver un par de textos que pueden ser contradictorios. Hay quien puede pensar que hay contradicciones en este tema conforme a lo que vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 26, por favor. Es un pequeño paréntesis, pero importante, porque aquí estos dos versos parecieran ser una contradicción a lo que estamos compartiendo. Mateo capítulo 26, vamos a ver lo que dice el verso 62. Dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, está el sumo sacerdote hablándole al Señor Jesús, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta palabra conjuro se puede entender como te pido que hagas un juramento o que hables bajo juramento o te hago jurar que me vas a decir esto. Entonces, de primera mano, cuando el sumo sacerdote dice te conjuro, es decir, te pido que por juramento o te hago hablar bajo juramento, eres tú el Hijo de Dios, y parece que el Señor Jesús acepta el juramento, es decir, bueno, si me haces hablar bajo juramento, entonces sí, te contesto. Esto podría contradecir lo que nos acaba de enseñar, que no juremos por nada. Aquí, aunque él no está diciendo, sí, te juro que yo soy el Hijo de Dios, pero acepta hablar bajo juramento, o al menos esa es la imagen que nos da, que el Señor Jesús acepta hablar bajo juramento. Sin embargo, el hablar bajo juramento, poner bajo juramento, no es la única acepción o definición que podemos encontrar de conjurar. También otra acepción o definición que podemos encontrar de conjurar es te exijo o te pido encarecidamente algo. En este caso, o también es dar una orden con autoridad. Si fuera eso, si el sumo sacerdote dijera te ordeno por el Dios viviente, podríamos también pensar que el Señor Jesús accedió a esa orden. Sin embargo, vemos que un poco antes, en el verso 62 que leímos, el sumo sacerdote le pregunta, ¿qué tienes que decir? ¿Qué respondes a lo que estos hablan? Y dice en el verso 63 que el Señor Jesús callaba, no le respondió. Entonces no estaba accediendo a lo que el sumo sacerdote le pedía, lo cual quiere decir que no es ni que lo puso a hablar bajo juramento, ni que le dio una orden. Entonces aplicaría la tercera acepción, que es te encarezco, te ruego encarecidamente por Dios que nos digas si eres el Hijo de Dios. Entonces, en este caso la acepción aplicaría te encarezco o te pido encarecidamente
que nos diga si eres el Hijo de Dios. Entonces no hay ninguna contradicción, no habló bajo juramento el Señor Jesús, sino que bajo las definiciones que encontramos de conjurar está el rogar encarecidamente. Te ruego encarecidamente que nos digas, ¿eres o no eres el Hijo de Dios? Es lo que estaría diciendo el sumo sacerdote. Otro pasaje que también parece ser una contradicción es el que encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos de manera rápida a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta. En el verso 27, Primera de Tesalonicenses 5:27 dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Podríamos pensar que cuando dice os conjuro es que les diría, júrenme que esta carta la van a leer todos los hermanos. Podríamos pensar que esa es una de las acepciones. Sin embargo, estaría contradiciendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Otra acepción es que les dijera, les ordeno que por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Podría ser que el apóstol Pablo, con la autoridad que él tenía como un apóstol del Señor Jesucristo, un verdadero apóstol, les diera esa orden. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo no es de ese estilo, ¿no? De dar ese tipo de órdenes, te ordeno. Entonces, más bien aplicaría la misma acepción que en el caso del sumo sacerdote. Les ruego encarecidamente, les pido por favor, que por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pensaríamos que aplica más enfocado ese sentido. Mis hermanos, les ruego encarecidamente, porque en algún momento también el apóstol Pablo le dice, si no mal recuerdo a Timoteo, te encarezco delante del Señor. Entonces vemos que él era más bien de ese estilo de pedir las cosas, no de ordenar, no te ordeno con mi autoridad apostólica, no, yo no veo que el apóstol Pablo diga en algún momento eso, sino que más bien con esa amabilidad que podemos ver en otras cartas, le estaría diciendo, les ruego encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a otros hermanos. Y solo como un ejemplo para la tercera acepción, que es dar una orden con autoridad, vamos a Hechos. Esto solamente es para ejemplificar la tercera acepción que les he estado mencionando, o tercera definición de lo que es conjurar. Hechos capítulo 19. Aquí nos va a narrar una situación de unos, se les considera exorcistas ambulantes, alguien que quería echar fuera un demonio, y entonces vamos a ver lo que estos hombres dicen en Hechos 19, el verso es el 13. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Cuando ellos decían, os conjuro, no es que le decían a los espíritus malos, júrame esto, o te hago jurar, ni tampoco les decían, te ruego encarecidamente. Esta definición o la forma en que tendríamos que entender cuando dicen os conjuro es, te doy una orden, te ordeno. Dice, te ordeno por Jesús, el que predica Pablo. Entonces ahí sí sería una orden, un mandamiento con firmeza. No así cuando Pablo dice, os conjuro por Jesús, no estaría te ordeno por Jesús, sino les ruego encarecidamente. Aquí estos hombres no le estarían diciendo, ni te pido que me jures algo, ni te ruego encarecidamente, sino esta acepción es, te ordeno por Jesús, el que predica Pablo. Les voy a leer en dos versiones de la Biblia, que es la palabra de Dios para todos, los dos pasajes que acabamos de leer, tanto de Hechos como el de Tesalonicenses. El de Tesalonicenses, en la palabra de Dios para todos, que es esa versión, dice, les ruego encarecidamente, y después lo que vimos, ¿no? Y en esta, en la versión palabra de Dios para todos, aquí en Hechos 19:13, dice, les ordeno por Jesús. Entonces vemos como otra versión, alguna otra traducción nos da una mejor idea de lo que les estoy compartiendo. Entonces, este paréntesis tan grande que hice es para que veamos que no hay contradicciones, simplemente hay una diferencia en el tipo que debemos de aplicar conjuro, es decir, en algún momento se aplica como un juramento, en otro como un ruego o como pedir un favor, y en el tercero es dar una orden. Entonces no hay ninguna contradicción, ¿sí? Es bueno, cerramos el paréntesis en cuanto a estos textos que podrían ser controversiales o aparentemente contradictorios. Bien, volviendo a Mateo capítulo 5, lo que termina el Señor Jesús diciendo es, pero en el verso 37,
pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras partes de la Biblia también nos enseña que nosotros debemos ser personas veraces, que nosotros tenemos que decir la verdad. E incluso en algún momento dice aquel que, hablando del diablo, dice que el diablo es padre de mentiras. Si nosotros somos personas mentirosas, si comúnmente utilizamos la mentira para cualquier tipo de situación, entonces hay un problema que debe ser atendido en nuestra vida. Nosotros debemos ser como el Señor Jesucristo. En la primera carta del apóstol Juan dice, si tú dices que permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo. Es en el capítulo 2, verso 4, si no mal recuerdo, por ahí así es donde dice eso, que si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En verdad, Él fue un hombre veraz, Él no mintió. La misma Biblia dice que no se halló mentira en su boca, jamás dijo una mentira al Señor Jesús. Entonces nosotros debemos decir sí, sí lo voy a hacer, o no, no lo voy a hacer. Esto nos enseña también que debemos de ser firmes, debemos tener dominio propio en nuestro carácter y no ser personas que por temor, por compromiso, por la presión que ejerce alguien sobre nosotros, digamos, sí, está bien, sí, 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 sí voy, sí te ayudo, cómo no, aunque dentro de nosotros digamos, no, no voy a ir, solamente le digo que sí para que, pues me da pena decirle que no, siento feo decirle que no. Debemos de desarrollar ese carácter, ese dominio propio que Dios nos dio. El apóstol Pablo dice, no nos dio Dios un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que nosotros podamos decirle a la persona, no, discúlpame, no te puedo ayudar, tengo otras actividades, en fin, bajo la situación que sea, que podamos decir, no, discúlpame, no puedo hacerlo, o sí, claro, con gusto te apoyo. Dentro de este sí o de este no, según sea el caso, también aplica a otras cosas. Si yo digo sí, por ejemplo, sí, sí voy a visitarte, sí, sí te voy a apoyar, sí, sí quiero reunirme o asistir a esta reunión, dentro de este sí también aplica la puntualidad, porque es parte de lo que yo reflejo. Si yo digo sí, nos vemos a las 7, poco antes de las 7 tengo yo que estar ahí esperando para tener la reunión o comenzar lo que sea, ¿no? El evento o la plática o lo que hagamos. Si yo digo, sí, me comprometo a ir a visitarte, a hablarte, a apoyarte, a hacerte algún trabajo, incluso porque también aquellos que ofrecemos nuestros servicios en cuanto a las labores o en cuanto al trabajo a alguien, también debemos ser responsables. Si yo digo, sí, me comprometo a entregarte este trabajo tal día, tengo que hacer todo lo posible para entregar ese trabajo a tiempo. También es parte de lo que nosotros debemos expresar cuando decimos sí. O si alguien viene y nos dice, oye, en mi caso, ¿no me puedes hacer este trabajo y entregármelo hoy? No, discúlpame, no puedo. Te lo puedo entregar mañana o pasado. A eso sí me comprometo. Ahí sí hay es decir, yo puedo hacer este trabajo en tal tiempo. En fin, son cosas que nosotros debemos ser veraces, que la gente pueda ver que somos personas de confianza sin necesidad de jurar, sin necesidad de que digamos, no, te juro que mañana te lo entrego. No, sí, si hay gente que uno dice, ¿qué te dijo? ¿Que viene? Sí, dijo que sí viene. Ah, si dijo que sí viene, segurito viene. Es una persona comprometida y además no solo comprometida en cuanto a que venga, sino que te aseguro que llega temprano. Es una persona comprometida y puntual. Hay personas que dicen, ¿qué te dijo? Que sí viene. Pues sí viene, pero ya ves que siempre llega tarde, entonces puede ser que llegue a la hora o una hora después. Eso habla mal de nosotros. No estaríamos siendo esa luz que aprendimos reciente también, que debemos ser luz, que nuestras obras glorifiquen a Dios. También el ser puntual, el ser responsable, el ser comprometido, son obras que glorifican a nuestro Padre. Entonces es un reflejo de lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo mismo que cuando dicen, ¿qué te dijo que no? Ah, si dijo que no, entonces definitivamente no. Es una persona que su palabra vale, es decir, vale en el sentido que se compromete a decir que lo va a hacer o que no lo va a hacer. Oye, te puedo compartir algo, pero no lo vas a contar, ¿no? No lo voy a contar y uno sabe que si te dice que no, es una persona confiable. Y cuidado también nosotros los que de repente nos platican algo y decimos, bueno, se lo voy a platicar o te lo platico a ti porque eres de confianza. Y ya no somos tan confiables porque si esa persona nos dijo, no le digas a nadie, es a nadie, ni siquiera a tu persona de confianza. Si tú dijiste, no, no se lo cuento a nadie, es
a nadie, porque resulta que tú se lo cuentas a tu de confianza y tu de confianza a su de confianza y ese de confianza a su de confianza y al rato ya lo saben 8 o 9 personas, todas, entre comillas, de confianza, ¿no? No es que sea un reguero a diestra y siniestra, pero al menos 8 o 9 personas más de las que deberían saberlo ya lo saben, porque tú no fuiste capaz de quedarte con eso que te habían platicado al decir no, no se lo voy a decir a nadie. Entonces tengamos cuidado con nuestro hablar, que nuestro hablar sea sí, sí me comprometo, sí te guardo el secreto, sí te apoyo o no, no te preocupes, no voy a hablar nada de esto, no, no te preocupes, no voy a hacer nada que te pueda dañar. Entonces tenemos que ser personas veraces, que nuestro sí sea sí, con todo lo que conlleva, sí es ser puntual, sí es ser comprometido, sí es hacerlo en amor también. Para decir sí o para decir no, tenemos que tener amor para poder decir a las personas, sí, como no, no te preocupes, yo te apoyo o no, discúlpame, mira, no puedo y no ser personas groseras. No, ya te dije que no y conmigo no cuentes y con mí no me vuelves a ver. No, no tenemos que ser amorosos, tenemos que hablar sí, sí o no, no, pero con amor siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pues en Gálatas dice que los que hemos creído, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, su justicia está en nosotros. Y todos los que estamos aquí, creo que hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos revestidos de Él y debemos seguir su ejemplo, debemos seguir sus huellas, ¿sí? Entonces, seamos personas veraces, sí, sí, o no, no, y no jurar bajo ninguna circunstancia. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos el martes primeramente Dios, un fuerte, fuerte abrazo, que tengan un bendecido fin de semana.